Gracias te damos, Señor, en esta mañana por todo lo que estás haciendo, por el mover de tu Espíritu Santo, porque te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Qué lindo, Señor, porque estamos disfrutando de tu presencia. Hemos venido a alabarte y a glorificarte. Queremos pedirte que seas tú esta mañana hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón, no solamente a nosotros, sino a todos los que van a escuchar también este mensaje a través de la radio, a través, Señor, de la pantalla. Toca las vidas, Señor, toca nuestras vidas aquí, lo que estamos en este momento, y ya estamos siendo administrados por ti, Señor, desde que comenzamos, Señor. Gracias te damos por lo que nos vas a hablar, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, bienvenidos. Estamos una vez más aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios, contentos, celebrando ya 5 años de Palabra de Vida aquí en Canelones, Ciudad de la Costa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y qué maravilloso es poder decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. 5 años de Palabra de Vida. Gloria a Dios. Qué bendición, llevando esta palabra de bendición, llegando a todos los confines de la tierra como el Señor nos mandó a hacer. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos, a seguir con el estudio. Ya estamos en el estudio número 36, estudio de Hechos, y le he puesto como título a este mensaje: Enviados por el Espíritu Santo. Y vamos a hablar con respecto al primer viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan que quedamos ahí? Que la iglesia, los hermanos de la iglesia de Antioquía ya habían orado por Pablo, por Bernabé, por Saulo, por Bernabé, y los enviaban en este primer viaje misionero. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Estamos en el libro de Hechos, entonces, capítulo 13, versículo 4, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén. Hasta ahí estudiamos. Yo traje unos mapitas, no sé si están ahí, Mariela, para que puedas colocar. ¿Vieron ahí donde está el puntito rojo? Ahí está Seleucia. Ellos estaban en Antioquía, como pueden ver un poquito hacia la derecha, está en el mapa, dice Antioquía. Ahí estaban ellos, estaba la iglesia. ¿Se acuerdan que Antioquía era una iglesia pero poderosa, hermano? Le predicaban hasta las piedras igual. Gente preparada como estos grandes varones del Señor, y aquellos que recién habían recibido el mensaje de la palabra de Dios estaban realmente maravillados y predicaban. Y salían por las calles a predicar. No paraban de predicar. Esa iglesia crecía. Miren, estaba en Antioquía. Bueno, entonces ya esa iglesia incluso ya había impactado toda la zona alrededor, y ahora era tiempo de partir, vieron, de ese lugar a la isla que está ahí, Chipre. Pero ellos viajan, miren que dice ahí, ellos enviados, ¿verdad? Ellos fueron hasta ahí, hasta Seleucia, hasta ahí, porque los cristianos ya habían orado por ellos, como ya habían impuesto las manos por Bernabé y por Saulo. Pero lo más importante que dice acá es que fueron enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Podemos enviar a personas, pero lo más importante es cuando Dios nos envía a un lugar. Amén. Si el Espíritu Santo no nos envía, hermanos queridos, ¿verdad?, no será un ministerio eternamente efectivo. Eternamente efectivo. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que hagamos para el Señor va a trascender por la eternidad. ¿Cuándo dicen amén? Las obras en la carne, lógico, hermanos, van a quedar aquí. Incluso van a ser probadas, dice la palabra, por el fuego, pero van a quedar. Pero lo que hacemos para el Señor es eterno, hermanos queridos. Es eterno. Ahora miren, dice que descendieron a Seleucia, ¿no? Bernabé y Saulo pueden haber ido, como les digo, porque ahí estaba, ¿no? Era una ciudad portuaria, porque ellos ya iban a partir para Chipre. Pero yo estoy seguro y me imagino que por donde ellos pasaban, ¿verdad?, siempre estaban predicando el Evangelio. Yo no creo que en Seleucia hayan pasado simplemente, sino que habrán predicado la palabra, y ellos habrán dejado, ¿verdad?, esa semilla de fe en aquel lugar. Amén. Dice, y el versículo 5 dice: y llegados a Salamina. Miren, vamos a ir a la isla de Chipre. Vieron que ahí dice Salamina.
Entonces se imaginan que fue, lógico, era la ciudad portuaria que estaba en Chipre más cercana, ¿verdad?, de Seleucia, y fueron hasta Salamina. Después vamos a ver que ellos van a recorrer toda la isla hasta llegar a Pafos, hasta la parte de abajo, la parte oeste abajo, ¿no? Bien, entonces como les digo, ahí Salamina era la ciudad portuaria, ¿verdad?, de Chipre más cercana. Sabemos que incluso Bernabé pertenecía a Chipre. Lo leemos ahí en Hechos 4, versículo 36, ya lo habíamos estudiado esto. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Levita, dice, natural de Chipre. Entonces se llamaba José y ellos le pusieron, ¿verdad?, por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Miren qué nombre precioso tenía, le habían puesto a José, y era levita, de la tribu de Leví, y era natural de Chipre. Entonces vemos que Bernabé era de ahí, de esa isla, ¿no? Dice también en el versículo 5 de capítulo 13 de Hechos, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tanto Bernabé como Saulo aprovecharon la oportunidad, ¿verdad?, de predicar en las sinagogas. Todos los sábados estaban ahí anunciando el evangelio. Amén. Ellos como buenos judíos iban a la sinagoga y aprovechaban, hermanos, porque ahí les daban, ¿verdad? Y Saulo, que era un hombre estudioso, era un hombre, ¿verdad?, que estaba siempre preparado. Bueno, ahora aprovechaba la oportunidad para ir a las sinagogas de ese lugar y siempre predicaba el evangelio. Ahora, dice también, tenían también a Juan de ayudante, ¿no? Este Juan, ¿se acuerdan que lo mencionábamos en el estudio en el capítulo 2 y versículo, quién era este Juan, ¿no? Que se llamaba Juan Marcos, que viajó con Bernabé, con Saulo, en el primer viaje misionero. Este Juan Marcos creció en Jerusalén, no era de ahí de Chipre, y fue testigo de muchos eventos, ¿verdad?, de la vida de Jesucristo. Estuvo mucho tiempo con Jesús. Entonces miren, acá vemos que está Juan Marcos, está Bernabé, está Saulo. Entonces eran hombres con tremenda vivencia, ¿verdad?, con el Señor. Eran hombres que tenían un llamado genuino de parte de Dios. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado que ellos habían sido llamados por el Señor y ahora habían sido enviados por el Espíritu Santo, hermano? Miren qué tremendo esto. Eran personas que tenían un potencial tremendo y eran hombres que realmente usados por el Señor tremendamente. ¿Cuántos, verdad, queremos tener ese encuentro con el Señor y tener esas vivencias con el Señor tremendas? Ser enviados, ser llamados por el Señor para cumplir con su voluntad y con su obra, y todavía ser enviados por Él para algo, ¿verdad?, genuino e incluso algo para que trascienda en la eternidad. Qué tremendo el llamado a estos hombres, ¿no? Seguimos ahí en Hechos 13, versículo 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, vieron que, como les mostraba hoy, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, Pafos, ahí donde llegan a la isla, vieron que atravesaron toda la isla hacia abajo. Me imagino que no habrá sido algo tan sencillo, habrán pasado quizás montañas, habrán atravesado lugares, valles, ¿verdad? Mucha cosa. Me imagino que habrá sido una travesía muy difícil. Y cuando llegan a ese lugar, a Pafos está esta ciudad en la costa oeste de Chipre, era conocida por su gran inmoralidad. Y llegan allá, ahí Bernabé y Saulo, ¿verdad? Y tuvieron que enfrentarse con esta gran combinación, ¿no?, de inmoralidad y con una oscuridad espiritual tremenda, ¿no?, que era muy común en el mundo pagano del Imperio Romano. Y se encuentran ahí en Pafos, donde incluso en aquel lugar se adoraba a la diosa Venus, la diosa del amor, entre comillas, o sea, la diosa de la sexualidad, donde ahí se hacía de todo, hermanos. Se denominaba como la religión, ¿verdad?, excesiva de la lujuria. Miren cómo se llamaba esa religión, ¿no? Los que concurrían a ese santuario a adorar a esa diosa Venus estaban contaminados en su mente, ¿verdad?, y eran personas totalmente depravadas.
Ahora, el procónsul, ahí que dice en el versículo 7, ¿no? El procónsul Sergio Paulo, era un hombre importante. El procónsul romano era responsable de una provincia entera y correspondía al Senado romano. Entonces era un hombre de importancia en aquel lugar. Todas las provincias romanas estaban divididas entre dos clases, las que requerían de tropas y las que no. Las últimas eran administradas por el Senado y gobernadas por los procónsules. Las primeras estaban bajo la administración de los emperadores. Donde había emperadores, ahí sí habían tropas romanas, pero en este caso no. Estaban dirigidas por el procónsul. Ahora, se han encontrado inscripciones en la isla de Chipre con respecto a este hombre, ¿no?, de Sergio Paulo, que se confirma que él era cristiano y que se confirma que toda su familia se había convertido a Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tremendo lo que esta gente hizo. Ahora, este llamado, ¿verdad? Dice que en el versículo 7, llamando a Bernabé y a Saulo, miren, deseaba oír la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ellos quizás estaban ahí también en Pafos, y también estaban ahí compartiendo también la palabra en las sinagogas, ¿verdad? Estaría Saulo, pero vieron que se abrió otra puerta ahora. Se abrió otra puerta. Ellos querían, de repente este hombre, que era un hombre importante, dice, mire, yo quiero, él lo llamó, no es que tuvieron que ir. No, dice, vamos a orar por... No. Él lo llamó a Bernabé y a Saulo, dice, porque él deseaba oír la palabra de Dios. Entonces vemos que se abrió otra puerta, ¿no?, en aquel lugar para poder llevar el Evangelio. Pero miren lo que pasa ahora, en el versículo 8. Pero, dice, en el versículo 8 del capítulo 13, le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Qué tremendo, hermano, esto. Qué autoridad y qué poder. Pablo dice que recibió, ¿verdad?, oposición de un hombre llamado Eleminas. Su verdadero nombre era Bar Jesús. ¿Se acuerdan que decía Bar Jesús? Que significa hijo de Jesús. Miren, significa hijo de Jesús. Pero Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, no podía soportar llamarlo así de esa manera. Y pone Eleminas, ¿no? Dice, ¿cómo lo voy a llamar hijo de Jesús a este, que era un hijo del diablo? Y lo llama por otro nombre, ¿no? Por el otro nombre. Este Eleminas, que era, ¿verdad?, algún tipo de consejero del procónsul, intentó frustrar, ¿verdad?, los esfuerzos misioneros de Bernabé y Saulo. Hermano, no nos debemos sorprender cuando vamos, ¿verdad?, vamos a hacer algo de parte de Dios, y siempre va a haber alguna oposición, ¿sí o no? Siempre se levanta el enemigo, y siempre el enemigo usa a personas, como en este caso este hombre, que estaba endemoniado, hermanos. Ahora, cuando se abre una puerta, ¿verdad?, para un gran éxito, también vendrán oposiciones, resistencia, ¿verdad?, adversidad. Ahora, cuando se sabe que va a venir un gran éxito, tiene que haber eso para decir, bueno, obtuvimos este gran éxito, porque hubo oposición, porque hubo lucha, porque hubo prueba. Y vemos, como le decía, hay escritos que dicen que este hombre se convirtió a Cristo. Y quién sabe, bueno, toda su familia y cuántos más. Pero el enemigo se va a levantar, va a decir, el enemigo no quiere que se predique la palabra, no quiere que la gente sea salva. Amén. Y a veces decimos, ¿por qué pasa esto, Señor, hermano? Hay luchas, claro que sí que hay luchas. Ahora vemos acá en el versículo 9, dice que Saulo que también es Pablo, dice acá, ¿no? Lucas ya ahora lo nombra como Pablo.
Era común en aquel tiempo tener nombres que eran similares, aunque diferentes, de acuerdo con el lenguaje o la cultura de donde se encontraban. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, ¿no? Ese nombre en el griego es María, pero en el hebreo, ¿cómo es? Es Miriam. Entonces, suenan parecidos, pero no es lo mismo. O sea, incluso hasta suena diferente, ¿no? Porque Miriam en hebreo y en griego es María. Acá también vemos acá que Saulo ¿verdad? Es un nombre en hebreo, así que incluso él se llamaba, ¿se acuerdan? Saulo de Tarso, y ese nombre, ¿se acuerdan? Que cada vez que nombraban a Saulo de Tarso, como que su pasado y ese nombre se recordaba de una manera, ¿verdad? Muy mala. Entonces, pero su nombre en romano es Pablo. Su nombre en romano es Pablo, que significa pequeño. Significa pequeño Pablo. Miren. Ahora, el nombre Saulo significa grande. Pero miren, hermanos, que para ser un grande en el reino de los cielos hay que hacerse pequeño, ¿verdad que sí? Ahora, es tremendo. Aquí es llamado por primera vez. Por primera vez es llamado Pablo, que Lucas lo menciona, ¿no? Porque su llamado, ¿verdad?, sería a partir de ahora hacia los gentiles, hermano. Entonces él tenía un llamado hacia los gentiles, ¿no? En el versículo 9 también dice, Pablo lleno del Espíritu Santo, miren. Pablo lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 10 dice, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Entonces vemos un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, hablando contra un hombre que estaba lleno de ¿qué? De todo engaño y de toda maldad. Miren qué diferente, qué oposición. Y eso se tiene que notar, hermano. Que medios de ahí, ¿no? Hay algunos que están en medias tintas, ¿no? Que si son medios ahí, que se comportan medios... Pero ¿cómo puede ser eso, hermano? O sos o no sos. O blanco o negro. No hay grises en el Evangelio. Acá dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Se tendría que notar o no se tendría que notar? Lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos de verdad, hermano. Hay una luz, un resplandor. Nuestro comportamiento se tiene que diferenciar. Y otro, miren, lleno de engaño y de toda maldad. Y después miren lo que dice. Hijo del diablo, le dice. ¿Y Pablo era hijo de quién? Hijo de Dios, hijo del Señor. ¿Y vos y yo, hijo de quién somos? Hijo del Señor, hijo de Dios. Amén. Dice, enemigo de toda justicia, hermano, enemigo de toda justicia de este hombre. Es tremendo. Pablo usó, ¿verdad?, el discernimiento espiritual. Él podía verlo, quizás lo había visto recién, hermano, pero ya su comportamiento, ya vio él que quería imponerse, hay que tener discernimiento en el espíritu. Cuando pasan cosas, ¿qué es lo que está sucediendo alrededor? Pablo la tenía clara, él era un hombre lleno del Espíritu Santo, tenía discernimiento espiritual, ¿verdad? Y operó en el don de fe, reprendió a este hombre, Elimas, y pronunció juicio de Dios sobre él. No él puso juicio, sino que dijo el juicio de Dios. El Señor iba a hacer la obra. El Señor es el que va a traer el juicio, no nosotros. Amén. Dice lo que, miren ahí en el versículo 11, dice, será ciego. Será ciego. Ese fue el juicio que de parte de Dios. Dice que el Espíritu Santo guió a Pablo, ¿no?, a confrontar a este hombre. Lo confrontó. No dijo por ahí, bueno, voy a orar, a ver, voy a orar un rinconcito para que Dios haga la obra. No, hermano, le fue de frente. A ver qué pasa. No, hermano, lo confrontó. Yo me imagino estar ahí parado, el procónsul mirando y Pablo, pero con una autoridad de parte de Dios, lo reprendió de parte de Dios con el respaldo del Señor, hermano. Y esto acá fue tremendo, ¿no? Hay tiempos para ser amable, pero hay tiempo para confrontar, hermano. Hay tiempo y tiempo, ¿sí o no? Pidamos al Señor que el Señor nos dé discernimiento para saber cuándo tenemos, porque hay muchas veces yo, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿O cómo se me escapó? No, hermano, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y confrontar cuando hay que confrontar, bueno, y después, o si no, aparte o públicamente, como en este caso. Pablo quedó, ¿verdad?, ciego, ¿se acuerdan? Cuando Pablo también quedó ciego, a mí me hace acordar de eso, ¿se acuerdan en Hechos 9:9? Cuando él quedó ciego, pero él quedó ciego por el resplandor de la presencia del Señor, porque tuvo un encuentro con el Señor y él estaba en la oscuridad y ahí él quedó ciego. Él tuvo un encuentro con él. En este caso no, hermano, este hombre quedó ciego por un juicio de Dios.
Tremendo fue esto. Le dio una ceguera física que reflejaba ¿qué cosa? Su ceguera espiritual también. Ahora, tristemente, de este hombre no se escucha, no se sabe nada, no se sabe, o sea, nunca se escuchó que haya sido convertido, como fue Pablo. Pablo fue alumbrado, quedó ciego, pero él se convirtió a Cristo. Su vida fue transformada, este hombre quedó ciego, pero él nunca se entregó a Cristo. Versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Pablo fue duro, ¿verdad?, con su confrontación contra el Elimas, porque estaba el riesgo de la salvación de una persona. Hermano, ¿cómo lo va a hacer duro? ¿Cómo lo va a hacer fuerte? Muchas veces tenemos que ser firmes, hermanos, porque hay gente que se está muriendo a veces a nuestro alrededor y estamos, ay no, capaz que se ofende, hermano. Si sos guiado por el Espíritu Santo y sos lleno de la presencia de Dios y Dios te dice que tenés que confrontar, hermanos, porque esto es cuestión de vida y es cuestión de muerte. Acá se corría el riesgo de la vida y la salvación del procónsul. Y no es porque fuera alguien importante, porque para el Señor somos todos iguales, ¿sí o no? Él no hace acepción de personas, somos todos iguales para Él. Él nos ama a todos por igual. Seas del color que sea, chiquito, gordito, blanco, negro, no importa, Él te ama igual. Hermano, Él nos ama. Este hombre, este procónsul, se iba a ir al infierno, él y toda su casa, toda su familia. Y quizás en ese lugar podía ser de verdad de mucha referencia y llegar a otras personas, ¿verdad? Y el Señor lo sabía, y Pablo también lo sabía, y el enemigo quería meter su cola ahí. Elimas no creía y quería que otros no creyeran. ¿Cuánta gente hay que no cree y todavía tiran ponzoña y se meten para que otros no crean? Es tremendo eso, hermano, Dice que en el versículo 8 dice que procuraba apartar, ¿verdad?, de la fe al procónsul. Él procuraba, mire, lo hacía intencionalmente, procuraba que el procónsul no creyera, hermano. Hay quien no quiere saber nada de Dios, pero si no quiere saber nada de Dios, bueno, es su decisión, pero es un gran pecado hacer que otros no crean por culpa tuya. Es un gran pecado hacer que otros duden del Señor porque vos no quieras creer en el Señor. Es tremendo esto. Ahora dice que viendo lo que había sucedido, en otras palabras, el procónsul había visto a Pablo y había visto a Elimas, ¿no? Eran dos personas totalmente diferentes, ¿no? Tremendo fue eso. Vio un hombre de valor en Pablo, vio un hombre de convicción, un hombre audaz, vio un hombre de fe, un hombre que estaba dispuesto a defender su creencia. Ese era Pablo, ¿verdad? Y todavía vio un hombre lleno del Espíritu Santo. Y vio el resultado justo del pecado, porque Elimas, ¿verdad?, quedó ciego a través de su pecado y de su actitud y de su condición espiritual. Él estaba ciego. Y eso fue lo que recibió él, el castigo de Dios. Cuando vemos, ¿verdad?, los problemas, ¿verdad?, del pecado que traen a muchas personas, a veces también nos hace buscar a Dios de una manera diferente, ¿sí o no? Decimos, wow, esto, qué consecuencia por haber pecado, hermano. Qué consecuencia. Y decimos, más vale que esto a mí no me pase. Más vale que esto a mí no me pase. Ahora dice que se maravillado de la doctrina del Señor. Maravillado de la doctrina, no de lo que había visto. Maravillado de la doctrina. A pesar de lo sorprendente del milagro, ¿verdad?, de la ceguera de Elimas, ¿verdad?, las buenas noticias de salvación de Jesucristo fueron aún más sorprendentes y maravillosas que cualquier otro milagro, hermanos queridos. Leemos ahí en Hechos 13:13, y ahora sí, ellos zarpan, mire, de la isla de Chipre, después de haber predicado, después de haber llegado el mensaje de salvación, de haber tenido esa confrontación. Hechos 13:13, y habiendo zarpado, dice, de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora vamos a poner ese último mapita, miren. Vamos a ver ahora dónde fueron. Estaban en Chipre, en Pafos, gente totalmente endemoniada, gente corrupta, ¿no? Y vieron que ahí, Perge, bueno, ellos están ahí en Pafos, al oeste de la isla, y miren todo lo que navegan hasta llegar a Perge. Ellos llegan ahora ahí a lo que es Turquía, ¿no? Y ahí, llegados al continente, ahí sucede algo, miren. Dice que Juan,
apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, ¿no? Pero vemos acá que dice Pablo y sus compañeros, ¿no? ¿Vieron que dice ahí? Pablo y sus compañeros. En Hechos 13:7 habíamos leído que era Bernabé y Saulo. Ahora ya cambia, a partir de este punto, ¿verdad? El liderazgo y la prominencia de Pablo será muy evidente. A partir de ahora es Pablo y sus compañeros. Pablo y sus compañeros. Ya cambió de nombre, incluso ahora el liderazgo ya es de Pablo. Porque así lo quiso el Señor. Y vemos acá que dice que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó con Juan, que se apartó de ellos y se fue a Jerusalén. No sabemos por qué regresó Juan Marcos, ¿no? a Jerusalén, pero tal vez se sentía, ¿verdad?, no sé, angustiado, estaba agotado, estaba cansado, no sabemos. Tal vez tenía, ¿verdad?, temía la dificultad de lo que eran los viajes. Había que ser misionero en aquel entonces, hermanos queridos, no era fácil. No era como ahora que uno se sube a un bus y se va a un lado a otro, o que tiene ciertas comodidades, hermano. En aquel entonces era muy difícil y todavía enfrentar cosas, ¿verdad?, muy, muy, muy complicadas. Y este hombre dice que los abandonó, los dejó. Vemos que también que a pesar incluso de que era un hombre de fe, ¿no? Y que esta gente era gente de fe, era gente consagrada, era gente que era enviada por el Espíritu Santo, también tenían problemas y cometían errores. Porque Juan Marcos cometió un error en haber seguido alejado de ellos, ¿no? Los errores son maestros eficaces muchas veces en nuestras vidas. Sus consecuencias tienen como virtud hacer que las, ¿verdad?, lecciones sean dolorosamente claras para nuestra vida. A veces que pasamos por errores, pero nos muestran claro de lo que nosotros tenemos que hacer y aprendemos de esos errores. Este hombre de Juan, más adelante vamos a ver que él aprendió de sus errores y a pesar de sus errores tuvo la contención de Bernabé. Bernabé, que era su primo, lo contuvo. Ahora, los que aprenden de sus errores son calificados, ¿verdad?, a desarrollar una gran sabiduría, porque aprenden de los errores y dicen, esto no lo voy a hacer más, esto no lo voy a hacer más. Aprenden y crecen y empiezan a madurar en la fe, cometiendo errores, porque todos cometemos errores, ¿sí o no? Tengamos fe, seamos llenos del Espíritu Santo o seamos llevados por el Espíritu Santo, vamos a cometer errores. Y él aprendió y él pudo seguir adelante gracias a que Bernabé, ¿verdad?, lo apoyó más adelante y lo ayudó y no lo dejó solo. Porque vemos que después que Pablo en un momento como que dice, no, yo con este hombre no puedo confiar más. Porque Pablo tenía un enfoque y en su segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo, ¿por qué no llamamos a Juan de vuelta para que nos acompañe al segundo viaje misionero? Y Pablo dice, no, yo con Juan no, ella me dice, una vez, ya dos no puedo confiar en él. Y siguió, y ahí se separan Bernabé y Pablo agarra a Silas y se va con Silas por otro lado. Pero el ministerio de Bernabé con Juan Marcos fue tremendo también, hermanos queridos. Ellos siguieron predicando el Evangelio y siguieron avanzando, hermanos. Este gran hombre, lo digo gran hombre porque era Juan Marcos, fue un gran hombre de Dios, con defectos, fue el que escribió más adelante el Evangelio que lo conocemos como Marcos. El Evangelio de Marcos, que fue el primer Evangelio escrito. Porque nosotros leemos la Biblia, pero no está escrita cronológicamente la Biblia. No está escrita así de esa manera. Ahora, él menciona incluso cuando escribe el Evangelio, un joven aterrorizado. Miren, él mismo cuando escribe el Evangelio, escribe un joven aterrorizado que huyó, despavorido, desnudo, cuando arrestaron a Jesucristo. Y se dice que era él mismo. Y por vergüenza nos puso que era él. Pero él tenía esa tendencia de huir. Así como huyó de ese llamado que tenían de ir y llevar el Evangelio, en su juventud también él ya tenía esa tendencia de huir. Miren, salió despavorido, desnudo, porque habían arrestado a Jesús. Pero vamos a ver acá, él tiene errores, ¿verdad? Tiene debilidades y errores. Fue esa, que él huía, él abandonaba. Él cuando era joven tenía esa tendencia de huir y de abandonar. Pero las lecciones de su vida, ¿no? Me muestran que la madurez personal casi siempre se debe a una combinación de tiempo y errores. Casi siempre.
De tiempo y errores. Cometemos errores, pasa el tiempo, pero vamos siguiendo avanzando. Los errores, por lo general, no son tan importantes como lo que aprendemos de ellos, ¿sí o no? Tenemos que aprender de los errores, porque errores vamos a cometer. Ahora, él es estimulado, ¿verdad? Y cambia su vida, ¿verdad? Porque él es estimulado por este gran hombre como Bernabé. Bernabé, a pesar de que él comete errores, él lo estimula y lo lleva a seguir cumpliendo con su llamado. ¿Cuántos precisamos nosotros de algún Bernabé que nos diga, a pesar de que cometemos errores, bueno, vamos arriba que se puede? Porque cometió un grave error, ¿sí o no? Los dejó, los abandonó, salió corriendo. Pero Bernabé le dijo, vamos que se puede, vamos que tenemos que cumplir con el ministerio. Ahora, puntos fuertes, ¿verdad? Y logros de este hombre, escribió, como le digo, el primer evangelio, pero ese evangelio él lo escribió relatado por el apóstol Pedro. ¿Sabían eso? Él estuvo tiempo al lado, mire de qué persona, hermano, estuvo al lado de Bernabé, que era tremendo siervo del Señor, que fue el que llevó a Saulo cuando nadie lo quería ver a Saulo delante de los apóstoles, y fue tremendamente usado. Bernabé fue el que impulsó a Pablo, hermano, y hoy vemos un Pablo que realmente, con verdad, una autoridad tremenda, pero Bernabé fue el que lo ayudó, el que lo apoyó, el que lo levantó. Lógico, guiado por el Señor. ¿Se acuerdan cuando él estaba en Antioquía predicando y se acordó de Saulo, que hacía 12 años que estaba en Tarso, y lo fue a buscar hasta allá, hermano, para que fuera a Antioquía y hicieron un impacto en Antioquía tremendamente? ¿Sí o no? Y ahora este joven, Juan Marcos, estaba, me imagino, mal porque había abandonado a sus hermanos, porque había hecho algo mal, quizás por sus emociones, porque tenía esa tendencia, y Bernabé lo va a buscar y dice, vamos que hay muchas cosas para hacer para el Señor. Si precisaríamos de gente como Bernabé, que cometemos errores, pero que nos digan, vamos que todavía se puede, vamos que hay que seguir avanzando. Y este hombre se junta también con Pedro, que Pedro empieza a contarle todas las hazañas que vivió con Jesús. Él también vivió, pero me imagino de una manera especial, y escribe este maravilloso evangelio de Marcos, que hoy está en la palabra del Señor, hermano. Díganme si este hombre no fue tremendamente usado después, porque alguien como Bernabé le dijo, vamos Marcos que se puede. Cometiste un error, pero poné los ojos en Jesús y seguí avanzando. Es maravilloso lo que este hombre nos enseña. Ahora, quédese tranquilo que Pablo no queda enojado con él para siempre. Porque si leemos esta carta en segunda de Timoteo 4:11, él ya está en la cárcel, a punto de morir, Pablo, a punto de morir. Le manda una carta a Timoteo, y miren lo que le dice. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, dice. Toma a Marcos, dice, y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Qué maravilloso, hermano querido. Ya Juan Marcos ya era otra persona. Ya había cometido errores, había aprendido, había madurado, había escrito. Había estado al lado de estos grandes siervos del Señor, y él también era un gran siervo del Señor, a pesar de los errores. Pero ahora el mismo Pablo dice, tráelo conmigo, yo quiero estar con Marcos, quiero estar con este siervo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuántos creen que puede ser útil para el ministerio, a pesar de los errores? ¿Verdad que sí? Y que precisamos de un Bernabé, ¿verdad? Que también nos acompañe y que nos diga, no hermano, cometiste error, pero seguí para adelante. Seguí avanzando. Amén. Vemos acá, terminamos leyendo que Él los abandonó, pero no creamos. Miren que la historia continúa y vemos que en el Señor podemos hacer grandes cosas. Amén. Y que todo se puede restaurar y que todo se puede sanar. Y que el Señor quiere hacer, porque quiero decirte que tú eres útil para Dios y para su ministerio. ¿Cuántos dicen yo puedo ser útil para el ministerio y para el Señor? A pesar de nuestros errores. Amén. A pesar tenemos el llamado de parte de Dios. Tenemos que ir a través, guiados por el Espíritu Santo. Somos enviados por el Espíritu Santo y vamos a cometer errores. Pero gloria a Dios por los hermanos que siempre están ahí al lado, que nos levantan, que nos animan y que nos ayudan a seguir avanzando, porque mucho camino nos resta para el Señor. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, te damos gracias. Gracias te damos por esta tu palabra.
Te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos estudiado el libro de Hechos, Señor. Y gracias porque aprendemos de todas estas vivencias de tus grandes siervos. Y gracias porque también queremos tener nosotros y experimentar nuestras propias vivencias contigo, Señor, y para ti. Gracias porque esto nos enseña que vamos a cometer errores, que nos vamos a equivocar muchas veces. Pero gracias por esos grandes siervos también que siempre están ahí para apoyarnos, Señor, para abrazarnos, para llamarnos en el momento indicado, para que aún aunque cometamos errores, Señor, te damos gracias porque siempre tú nos das una nueva oportunidad. Gracias porque ahora tu palabra dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor. Si todavía no crees en el Señor, ahí donde estás, el que estás escuchando quizás en la radio, y todavía tu corazón no has abierto tu corazón a Cristo, aquel que vive y reina por los siglos, aquel que te quiere dar una vida nueva, aquel que quiere que tu vida sea una vida con propósito, como estos grandes siervos del Señor. Ahí donde está decir, Señor, gracias porque he entendido que tú eres el único que me puede cambiar la vida y transformar mi vida para siempre. Y quiero ser útil en tus manos. No creas lo que te dice el enemigo, no creas lo que te dice tu propio corazón porque es engañoso y es perverso. Pero lo que dice el Señor quiere bendecir tu vida y quiere usarte como instrumento de poder. Así como le dijo a Pablo, porque el instrumento escogido me es para llevar mi palabra a todos los lugares. Y gracias te doy, Señor, porque si hay alguien que está escuchando ahora, en el nombre de Jesús, te pido que él pueda entregar su corazón, o ella pueda entregar su corazón a ti. Ahí donde está, decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, guíame, lléname con tu presencia, y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Y gracias por esta tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy, Facebook, Palabra de Vida Uruguay, YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida, WhatsApp 094 226 411.